recién si pueden abrir el micrófono. Para aquellos que, que recién se están incorporando, Andrea Sarnari no se pudo conectar debido a que tuvo una reunión de emergencia en esa enlace. Para quien no me conozca, mi nombre es Héctor Ricardo Lago, soy abogado recibido de la Universidad Siglo XXI, soy especialista en tributación por la Universidad Nacional de Río Cuarto, especialista en Derecho Agrario por la Universidad Nacional del Litoral, magíster en Derecho Privado Europeo por la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria. Estoy haciendo el doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, me desempeño como abogado y también formo parte del cuerpo docente de la universidad. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con lo que sería una breve introducción como para ponernos en tema de lo que estamos hablando con lo que es la mejora vegetal, o que también es conocida como fitomejoramiento, el cual, como ustedes sabrán, desempeña un papel bastante relevante e importante dentro de lo que es la actividad agraria. Rapela entiende que esta práctica, sí, no sé, hay quien abrió el micrófono, si tiene alguna consulta. Sin querer fue, disculpe. Perfecto. ¿Cómo andas? Bueno, como le decía, Rapela entiende que el fitomejoramiento es la aplicación de la ciencia y el arte por parte del ser humano para obtener plantas y variedades con una mayor calidad que satisfagan las necesidades emergentes y se logra ello mediante el uso y la reorganización de los recursos genéticos, aplicando obviamente el conocimiento y las tecnologías adecuadas. Van a ir viendo, cuando yo ahora les vaya comentando, que las diferentes oleadas que hay de creaciones o de innovaciones tienen que ver mucho con la necesidad de alimentación y de generar mayores frutos con un recurso que no tiene, que es escaso, que es la tierra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una primera época que es durante el Neolítico, hace aproximadamente unos 10.000 millones de años, perdón, 10.000 años, donde las comunidades nómadas se empezaban a volver sedentarias. Y es ahí donde surge lo que se llama la domesticación de las plantas silvestres. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues había regiones del trópico que por la presión ambiental y la necesidad de recursos se impulsaron hasta este cambio hacia la agricultura. Si ustedes han leído Harari o cuando han estudiado historia, seguramente recordarán cómo es todo lo que es la parte de la Mesopotamia que estudiamos y cómo inicia la agricultura. ¿Qué hacían esos primeros agricultores? Bueno, elegían cuidadosamente aquellas variedades que le garantizaban alimentos y empezaron a valerse de mutaciones naturales a lo largo de generaciones para mejorar las plantas. Es decir, ellos iban observando qué plantas le daban mejor resultado, o con el tema de ser nómades, ellos iban llevando sus semillas a diferentes territorios y eso iba generando que variedades que eran propias de un lugar se vayan adaptando a otros lugares y de esa manera ir generando una adaptación de esa planta a diferentes ambientes y también a diferentes climas, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como la domesticación, y también lo que, cuando profundicen un poco en este conocimiento o en esta parte, es todo lo que es el conocimiento tradicional. Es decir, las plantas que se usaban para generar mayores alimentos, con esta manipulación empezaron a domesticarse, es decir, variaron, no son las mismas las variedades que eran silvestres a las variedades que encontramos hoy en los campos, ¿no? Y también se empezó a entender cómo era la reproducción a través de una prueba y error o a través de la observación, que existían
diferentes tipos de plantas. Había algunas que se reproducían de manera sexual y otras que se reproducían sexualmente a partir de ese sexo. Entonces, lo que involucraba esto era una selección y una siembra que iba mejorando o iba generando cambios genéticos de manera continua. A lo largo de los milenios, siempre fue con esta selección masal o simple que pasaba. Después, en los siglos XVII y los siglos XVIII, empieza a haber una modificación que es bastante importante y hace un cambio copernicano también por la necesidad de que esos asentamientos, que cada vez eran más populosos, tuvieran alimento. Y eso sucede con la revolución industrial entre los siglos XVII y los siglos XVIII, donde empiezan lo que se llaman las leyes de Bries o de Berger, que lo que hacen es empezar a ver cómo se hacía toda la secuencia y cómo se iban heredando ese vigor híbrido que se iba buscando dentro de la planta para generar alguna cuestión que sea interesante para el producto. ¿Qué puede ser? Un fruto mayor, puede ser una adaptación mayor de diferentes ambientes, que sean menos propensas a ser repelidas o a verse afectadas, ya sea por maleza o algún tipo de plaga, etcétera, etcétera. Y lo que se descubre a través es que cuando se hace un cruzamiento selectivo o cruzado justamente, es decir, que cuando se tiene una variedad madre por un lado y otra variedad pura, cuando se combinan a través de una polinización, generan una nueva semilla que tiene el atractivo de poder generar lo que es más interesante de esta variedad con lo que es más interesante de esta otra variedad pura. Que eso es lo que se genera son los híbridos. Y empieza a generarse también un negocio que es la venta de semillas, y ahí tenemos la primera empresa, que es Vilmorin en Francia, que empezó con lo que es la formalización del comercio y también empezó a generar una búsqueda de métodos para mejorar esa semilla debido al aumento, como decía, de la población en Europa y la escasez de la tierra. En este periodo se experimentan algunos cambios que fueron bastante importantes y lo que se incluye la diversificación de especies cultivadas provenientes de América. Es decir, se traen las variedades que teníamos de América y se las empiezan a cruzar con variedades que ya se conocían en lo que es el mundo europeo. Y de esa manera generaban nuevas plantas, ¿no? Sobre todo de esa reproducción que es sexual. Ya vamos a ver que también hay una diferencia importante que es entre aquellas, dentro de lo que es la planta que se reproduce de manera sexual, vamos a tener unas variedades autógamas y variedades alógamas, que es muy importante sobre todo para entender dónde está la discusión de semillas en términos económicos. ¿Por qué? Pues yo les venía diciendo que las variedades, sobre todo hasta la época de la ilustración, se necesitaba las variedades puras y que se cruzaran. Por ejemplo, el maíz. Eso es alógamo, es una variedad alógama. ¿Por qué? Porque a lo largo de la generación, es decir, a medida que se va reproduciendo, ese vigor híbrido que nos resultaba interesante se empieza a perder en las próximas generaciones. Distinto es el caso de las variedades alógamas. ¿Cuál sería esa? Por ejemplo, la soja. ¿Por qué? Porque lo que genera esa semilla es que ese vigor híbrido que se le incorpora a esa semilla se va reproduciendo generación a generación y es muy poca la latencia que va teniendo o la pérdida de ese vigor híbrido, por lo cual empieza a tener lo que llaman a algunos la dualidad dentro de la semilla. ¿Por qué? Pues yo puedo comprar ese producto que es la semilla, pero a su vez
cuando yo lo siembro y lo cosecho, puedo generarme nuevamente esa semilla para poder ir generando una nueva semilla. Entonces, con estos avances que yo le decía de Bries y de Mendel, se establecieron todo lo que son las bases genéticas de la herencia, ¿no? Después, con el descubrimiento del ADN y también con la genética, empieza a generarse otra nueva revolución, que es la revolución verde, que seguramente muchos lo habrán sentido nombrar. ¿Y qué es lo que genera esa revolución verde? Bueno, lo que provoca es primero que podemos ir modificando semillas directamente de una manera más clara. Si bien se necesitan procesos largos, sobre todo de seguir haciendo, de ir poniendo esta reproducción y ir buscando la forma de generarlo, no tan claro como puede suceder con CRISPR, que ya lo vamos a estudiar, empiezan a generar que le pueden incorporar de otras variedades, o sea, no solamente del maíz, diferentes variedades de planta, sino que le pueden incorporar de otra especie, pueden ir incorporando algún valor genético que nos interese, ¿no? ¿Qué pasó? Se le incorpora, por ejemplo, a la soja, se le incorpora la posibilidad de ser, tener una fortaleza o que el glifosato, por ejemplo, no le afecte, como si le puede afectar a otras plantas. ¿Tá? Entonces, eso cambia también mucho la técnica de cultivo. ¿Por qué? Porque antes nosotros lo que teníamos era el sistema de labranza. ¿Qué es lo que hacía el sistema de labranza? Se daba vuelta la tierra que era productiva y se dejaba expuesta. ¿Para qué? Para que la semilla que nosotros insertáramos esté en igualdades de condiciones que las malezas que podría llegar a tener. Entonces, nosotros poníamos nuestra semilla y eso iba generando una igualdad de condiciones, por lo menos en el inicio. Con la revolución verde, sobre todo lo que implicó la siembra directa, eso se modifica. ¿Por qué? Porque ya no necesito tener sobreexpuesta la tierra, evitando problemas de erosión eólica, problemas de erosión hídrica, es decir, que ese suelo empiece a perder su condición propia por esa sobreexposición constante que tenía en cada cultivo. Entonces, yo ahora no necesito tener una superficie desnuda, sino que yo lo que necesito es una máquina más pesada de la que habitualmente utilizaba para ir insertando cada una de mis semillas. ¿Cómo hago para que tenga mayor fortaleza frente a las malezas o cualquier? Bueno, le voy agregando el glifosato. De ahí es donde surge lo que era, o lo que es, mejor dicho, la intacta, la soja intacta, que es o la RR o la RR2, que es Roundup Ready, es decir, la semilla ya está lista para que le tiren glifosato que no le va a afectar el crecimiento, sino que de esa manera va a ir el glifosato, va a matar a las otras plantas, pero me va a crecer la que yo tengo interés. No sé si hasta acá vamos más o menos bien, porque por ahí resulta un poco técnico, pero si vamos bien, sigo. Perfecto. Bueno, ¿dónde está el problema de todo esto? Bueno, las empresas semilleras, todo ese desarrollo económico que tienen, hay una asociación de España, que es la Asociación Nacional de Obtenitores Vegetales, la ANOVE, que estima que se necesitan entre 1 millón y 1,5 millones de euros y entre 5 y 15 años para poder desarrollar una nueva variedad genética con algunas condiciones prestas para el mercado. Por lo cual ellos entienden que tienen que ser beneficiados de algún requisito. Pero ¿qué pasa? Hay un autor alemán, que es Westhoff, que dice que en el caso de las semillas, sobre todo en estas las autógamas que yo le decía, cuando uno compra esa semilla, obtiene una fábrica de semillas. Es decir,
Yo ese grano lo voy a sembrar, me va a salir una planta, de ese producido yo voy a obtener grano, que ese grano yo lo puedo comercializar. Hoy está muy latente el tema de los derechos de exportación, es decir, yo puedo mandar ese grano, pero a su vez lo puedo utilizar a ese grano y volver a sembrar previo a un proceso que se llama de multiplicación. Y de esa manera yo voy a generar una nueva semilla. ¿Tá? Entonces, en el caso de las autógamas, yo no voy a necesitar ir a la empresa semillera a obtener una nueva semilla, sino que me la puedo generar yo mismo. En cambio, en las alógamas, en el caso del maíz, yo sí voy a necesitar siempre a la semillera. ¿Por qué? Porque si yo tengo que desarrollar o tener en mi plantación las dos plantas puras, voy a perder productividad. Entonces, en costos, me sale más económico ir a buscar a la semilla que me venda la empresa, en el caso de los híbridos. Hay una autora española también que a mí me gusta mucho, que es Polo, que dice que los derechos de propiedad intelectual, es decir, el sistema que nosotros tenemos que generar ¿para qué? Para tener contentos a las semilleras, para que sigan investigando, pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros legislamos a favor del bien público y que también dentro del caso particular de las semillas hay mucho conocimiento tradicional, es decir, que generación tras generación se fue realizando una mejora que, si no, es como que se la estarían apropiando siempre. Entonces nos dice que los derechos de propiedad intelectual han sido el sistema tradicional mediante el cual se equilibran los intereses de quienes intervienen a través del esfuerzo intelectual para generar estos avances y también los intereses de la comunidad para que estos avances sean de dominio público y accesibles para todos. Eso se logra a través de un derecho exclusivo sobre una nueva creación obtenida por un periodo determinado. Pasado eso, obviamente, pasa a ser de dominio público y ahí es donde empieza a ser posible esta utilización. Acá tenemos que tener en cuenta otra cosa que, que es que el derecho de propiedad otorga como un monopolio dentro de esa obtención genética que generó un obtentor o que generó una semilla. Por lo cual se contrapone un poco con lo que sería la intención de beneficiar a la sociedad. ¿tá? Entonces, eso ténganlo en cuenta porque lo vamos a ver como más detallado, más profundo cuando sigamos avanzando en la temática. De vuelta, si tienen alguna duda, me van diciendo. Entonces, desde la época que yo les hablaba de la Revolución Ilustrada hasta la actualidad, las empresas buscan tener un mayor cobro, obtener un mayor rédito de sus producciones. Entonces, lo que ha generado en el tiempo es que están buscando limitar la posibilidad de que, los productores obtengan sus semillas a través de lo que se llama el uso propio dentro de esta rama del derecho, que es el uso propio. Es la posibilidad que tiene el agricultor de reservarse semillas para después usarlas nuevamente en sus producciones. ¿ya? A eso tratan de combatir la semillera para qué? Para poder obtener un mayor rédito económico por las creaciones que vayan generando. Lo que hay que tener en cuenta es que de todos los genes que tienen una semilla, estas semilleras han modificado uno o dos genes, han suprimido uno o dos genes, han alterado o han insertado algún gen. Es decir, la mayoría de las semillas no es propiedad. Entonces, si nosotros le damos esa posibilidad, se estarían apropiando de lo que llaman los conocimientos tradicionales. ¿tá? Otra cuestión muy importante es lo que ha sucedido en el último tiempo. Hoy tenemos una noticia de que Corteva se modifica y se escinde en dos empresas. Les voy a pedir disculpas, no recuerdo el nombre,
Pero ustedes tienen que tener en claro que esto viene con todo un proceso que es de cartelización, se podría decir, o que se está generando una concentración masiva que se intensifica con las fusiones que han ocurrido. Habitualmente a las empresas semilleras se las conocía como las Big Six. ¿Que cuáles eran? Eran Monsanto, Syngenta, DuPont, BASF, Bayer y Dow, que controlaban aproximadamente en 2015. Delfina, ahí vamos a eso. Pasa que primero tenemos que ir por toda la parte internacional y después vamos a llegar a la ley de semillas y creaciones fitogénicas. Como les decía, controlaban en 2015 el 63% del mercado global de semillas y más del 70% del mercado de pesticidas, es decir, esas semillas que eran tolerantes a los pesticidas o a la empieza todo un proceso de fusiones en el que quedaron solamente 4 competidores. Bayer compra Monsanto, que es la dominante. Corteva AgroScience, que es este que yo digo que se ha dividido, que es una empresa que surge de la fusión de Dow y de DuPont, es la que más peso tiene hoy en Argentina, después de que Monsanto dejó de tener operaciones acá. La resultante de la fusión entre Syngenta y China, que esta China ustedes la habrán escuchado con las vacunas, por ejemplo, del COVID. Y después está que adquiere activos de Bayer y de Monsanto con la simple finalidad de que no se convierta en un monopolio en determinadas regulaciones la compra de Bayer. Pueden haber diferentes cambios, pueden haber diferentes cuestiones, pero la realidad es que la mayor parte del mercado la controlan estas semilleras y después nosotros podemos llegar a encontrar, por ejemplo, empresas nacionales que lo que hacen es toman la tecnología del desarrollo que ha generado tal semillera y adaptan esa variedad o esa obtención vegetal, la adaptan al medio local. Y eso es lo que después se termina comercializando. ¿Tá? Pero no son más que como empresas satélites de lo que generan estas 4, que son los que controlan básicamente el mercado de semillas. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, permite que las empresas semilleras impongan prácticas abusivas sobre los agricultores. Un ejemplo de ellos son los acuerdos de transferencia de material genético que están establecidos entre detentores de derecho de propiedad intelectual y los productores agrarios. Acuerdos que van más allá del ámbito de protección del derecho exclusivo, que incluyen cláusulas que prohíben a los agricultores a usar este derecho de uso propio, porque limitan, digamos, la posibilidad de reserva de semillas. También generan lo que es los contratos de regalía extendidas, en lo que algunas industrias biotecnológicas y semilleras buscan cobrar regalías por la tecnología incorporada en los granos cosechados con semillas que contienen esa tecnología, que desencadena un debate sobre lo que es el agotamiento del derecho, que por lo que dice Andrés Arnari, es un principio que establece que el poder del titular se agota con la primera venta del semilla. ¿Qué es lo que provoca esta otra cuestión? Bueno, que ya no busquen cobrarme solamente por comprar la semilla, sino que también me quieran cobrar por la comercialización que yo hago del grano, de esa producción. No sé si se entiende la diferencia. No es que ya me están cobrando por volver a utilizar un grano que contiene esa semilla, perdón, que tiene esa tecnología como semilla, sino que a su vez me quieren cobrar por lo que yo estoy vendiendo, no sé, a un industrial para que haga una molienda, o lo que vendo como grano entero, una exportación, etcétera, etcétera. Entonces, ya no es que están buscando tener un derecho exclusivo sobre la comercialización de la semilla, sino que a su vez están queriendo asimilar lo que es un derecho de patente. Si vamos bien hasta acá, sigo, si no me frenan con cualquier cosa. Estamos bien, una consulta. ¿Viste? Hace un tiempo hubo un tema así de la semilla de la soja
transgénica en África, así, puede ser más o menos eso, que hicieron una especie de glifosato, puede ser. No, bueno, estoy No, hablando no de te, cosas que no. si me decís mejor, Alejandro, porque, digamos, vos Es, tenés como diferentes escenarios. Tenés escenarios, por ejemplo, en India, que tiene como, que se observa. En África te diría que están un poco más parecidos a nosotros, era India, incluso con era menos India, era India, perdón. en India. Bueno, en India lo que tiene es una ley que varía un poco lo que nosotros tenemos, ya vamos a llegar, a lo que es el derecho de uso propio que yo te decía. Ellos le agregan una vuelta de tuerca y generan como que los conocimientos tradicionales sean más importantes o que estén a la par de lo que son las semilleras, cuestión que nosotros no respetamos tanto. Sonia, no sé si te respondí, perdón. Buenas tardes, ¿se me escucha? Perfecto, Sonia. Buenas tardes. Le quería hacer una consulta porque no me quedó claro, porque justo se me cortó un poco internet por la zona donde estoy, hay tormenta. ¿Está vigente esto de las regalías? Porque tengo un caso muy cercano donde un productor, al momento de vender su cosecha, se encuentra con que la semilla tenía esta condición de las regalías. Ya vamos a llegar, Sonia. Vos tenés varias cosas ahí que me adelanto un poquito. La ley de semillas permite el uso propio. Entonces vos podrías multiplicar semillas. Eso como norte o general. Después hay contratos o técnicas que utilizan las semilleras que hacen que vos tengas como una especie de renuncia de lo que son los derechos que te da tu normativa propia. Es como para ir, que vayas abriendo un poco la cabeza a dónde voy a ir. No me voy a adelantar porque tu pregunta sería para el final, Sonia, pero es un gran depende lo que vos me estás preguntando. Si te parece, la revisamos el último, pero como para que vos tengas en cuenta, vos podés multiplicar semillas. Lo que te están haciendo, si hay determinadas condiciones, que ya te voy a charlar, estaría bien que te lo cobren por más que por otro lado está mal. Es, es un limbo de una discusión Ah, y que no está claro. perfecto. Perfecto, Así que, porque bueno, bueno, le pasó a varios productores de acá de mi zona que se ¿de dónde sos encontraron con vos? esta realidad, de la zona rural de Río Cuarto, Las Peñas Sur. Ah, somos vecinos, entonces yo soy de acá. Bueno, le pasó acá a los vecinos que a la hora de comercializar se encontraron con que en la soja puntualmente debía pagar regalías. Seguramente firmaron el contrato Sembra Evolución. Ya vamos a charlar de eso, pero debe venir por ese lado, porque ahora están saliendo cobros. En este caso no habían firmado nada. Se llevaron la sorpresa porque no estaban al tanto de la variedad esa de la soja. Bueno, lo charlamos bien entonces cuando llegamos al final y ahí lo vemos. ¿Mm? Perfecto, gracias. De nada, perdón que no te respondo ahora, pero nos vamos a adelantar bastante. Entonces, estas semilleras siempre tienen como mucho poder y empezaron a buscar la forma de generar un ámbito regulatorio que lo favorezca. De ahí es que en 1883, ahí para que veas, Sonia, tenemos que varios años hasta llegar hasta 2025, eh, hacen un convenio que es de protección de la propiedad industrial. ¿Qué es lo que abarca? Bueno, diferentes aspectos de la propiedad industrial, como es el caso de las patentes, las marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, entre otros. Y en 1886, fíjense, 3 años nomás después, está el convenio de Berna, que está centrado no tanto en lo nuestro, sino en obras literarias, artísticas y los derechos de los autores. Esos tratados son ratificados al día de hoy por más de 200 países y que todos esos tratados están ahora bajo la administración de lo que es la WIPO a nivel internacional o lo que nosotros conocemos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que está establecida en 1967 como parte del sistema de Naciones Unidas. ¿Qué hace? Es supervisar los tratados internacionales que están relacionados con la propiedad intelectual.
Ahora vamos a ir un poco más a lo que vos me preguntabas, Son. Ustedes tienen que tener en cuenta que hay una realidad que hay países que están más industrializados que otros y que la forma en la que se iban industrializando, los que tenemos un poco más de años, siempre escuchábamos, che, estamos a 10 años de tal país, este país está a 5 años. ¿Qué era? Era un copio y pego. Tomaban una tecnología, le hacían lo que se llama una revisión inversa, que ¿qué es lo que hacían? Estudiaban cómo funcionaba y después lo copiaban. Y de esa manera es que los países que hoy conocemos como desarrollados se desarrollaron. Cuando ellos estuvieron desarrollados, dijeron, che, vamos a frenar esto. ¿Por qué? Porque no queremos que el resto se desarrolle en las mismas condiciones que nosotros. Vamos a empezar a proteger nuestra propiedad intelectual. Ahí es lo que empieza a surgir con más fuerza muchas de estas cuestiones de estos tratados internacionales, y lo que hacen es buscar la forma de limitar el acceso a la tecnología o que ese acceso a la tecnología sea contra el pago de una prestación, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, o lo que se conoce como la Gran Guerra, la parte que se termina con el nazismo, empieza en Europa un periodo de una necesidad de reconstrucción, y también estaban necesitados de alimentos. Entonces, Europa, pocos países son, no nos vamos a meter en eso, no son todos, empiezan a generar lo que se llama UPOP. ¿Qué es UPOP? Es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Que en una primera parte lo que hacían es reconocer derechos sobre innovaciones en materia viva, evolucionando posteriormente lo que son los microorganismos y también en lo que son también evolucionando a invenciones biotecnológicas. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, lo que sucedía era que ellos necesitaban, los europeos necesitaban esa producción, pero también la protección. Entonces, ¿qué dicen? Che, vamos a generar una parte que es el derecho del agricultor a uso propio para que pueda generar alimentos a través de la compra de esa tecnología sin tener que volver a pagar cada vez que utilizaba esa semilla. Eso funcionaba, y también hay que tener claro que se entendía que podían hacer ese uso a aquellos productores que lo hacían para su propia subsistencia o que eran pequeños o medianos productores. Cuestión que al día de hoy no solamente lo utilizan los pequeños y los medianos productores, sino que también aquellos que tienen un poderío económico bastante relevante, ¿no? Entonces, después de una serie de actas que empiezan en el 61 y después se van modificando, todas estas discusiones empezaron en 1956, se genera el que es UPOP. Los primeros firmantes de UPOP fueron Bélgica, Francia, la República Federal Alemana, Italia y Holanda. Después se agregan Reino Unido y Dinamarca. Y en el 30 de noviembre del 62 se agrega Suiza. Es decir, si ustedes se dan cuenta, no estamos hablando de un conglomerado importante de países, pero después se empezó a generar. Y lo que hacía UPOP decía que, si bien no se le podía otorgar una patente a esas obtenciones vegetales, porque se trata de materia viva, sí creaba un sistema sui generis, que se le daba la posibilidad a los obtentores vegetales de poder tener un monopolio exclusivo por determinada cantidad de tiempo para comercializar esas semillas. Y estaba esta cuestión que les decía yo de la obtención vegetal, del uso propio. Después, con el tiempo, surge lo que es UPOP 91. Ya pasaron en Europa y en los países desarrollados esa necesidad de buscarse alimento, entonces refuerzan la protección a favor de los obtentores vegetales y crean UPOP 91. ¿Qué es lo que dice? Bueno, básicamente restringen el uso propio, otorgan mayor beneficios, generan una nueva calidad de obtención, que son las semillas
esencialmente derivadas, es decir, aquella semilla que tenía una tecnología que había utilizado o había registrado otra empresa, yo le tenía que ir pagando por ser derivada de esa obtención vegetal, situación que no estaba contemplada en UPOP 78, por lo cual también generaba como una cuestión con el fitomejorador, que había como o hay, mejor dicho, una disputa. Y lo otro que genera UPOP 91 es que si yo firmo UPOP 91, no puedo firmar o no puedo irme a UPOP 78. Es decir, al día de hoy están activos esos dos convenios, UPOP 78 y el acta de UPOP 91. Si yo adhiero a una, si yo estoy adherido a UPOP 78 y me paso a UPOP 91, después si hay, no sé, alguna modificación dentro del Estado, por ejemplo, argentino, que quiere volver a UPOP 78, está impedido por ese convenio. ¿Está? Nosotros estamos adheridos a UPOP 78. Es una casualidad que estemos adheridos a UPOP 78 porque nosotros en la administración de Menem adherimos, pero ya estaba activo UPOP 91, pero se demoró tanto esa adhesión que quedamos en UPOP 78 por una cuestión de falta de conocimiento en ese momento, que hoy se tiene que agradecer, a lo que era la existencia ya de una nueva versión de ese convenio. ¿Estamos? Si vamos bien, sigo. Voy a adelantar un poquito, no me voy a meter en lo que es el acuerdo ATIC, que ¿qué es lo que hace el ATIC? Es un acuerdo que se generó dentro de la órbita de lo que es la Organización Mundial de Comercio, que lo que genera es una mayor restricción al uso propio y mayor beneficio, obviamente, para las empresas semilleras. Si se ponen a leer sobre esta temática, en muchos casos van a leer ATIC Plus. ¿Qué es eso? Che, si vos querés hacer un acuerdo comercial conmigo, vos tenés que adherir a UPOP 91 y tenés que subir los estándares de protección hasta tal punto, que es un poco lo que nos trae el ATIC, ¿no? En Argentina, nosotros tenemos la ley de semillas y creaciones fitogenéticas, la cual establece en el artículo 27 que no se lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización del propietario, es decir, del obtentor vegetal, o quien reserva y siembra semilla para uso propio o usa o vende materia prima o alimento del producto obtenido por el cultivo de tal creación fitogénica. Es decir, la ley nuestra es bastante clara. Acá un poco, Sonia, te voy con la respuesta de una parte. Si yo lo uso para uso propio, no vulnero ningún tipo de derecho. Si vendo como alimento, es decir, el grano entero, tampoco vulnero ningún derecho. Y si tengo una autorización por parte de quien detenta esa titularidad o ese derecho, tampoco estoy vulnerando ningún tipo de cuestión. Entonces, esas son las condiciones que nos dice nuestra ley. Acá tenemos que ir un poco con lo que es el bloque de constitucionalidad y demás. El artículo 44 del decreto reglamentario de esta ley, que el decreto reglamentario es el 2183 del 91, establece que no se requerirá autorización del obtentor de una variedad, conforme lo establece el 23 de la ley de semillas, que es la 20.247, cuando un agricultor reserve y use como cimiento en su explotación, cualquiera sea el régimen de tenencia de la misma, el producto cosechado como resultado de la siembra en dicho lugar de una variedad protegida. Es decir, lo que nos está diciendo es, che, si vos usás semilla, no hace falta que tengas ningún tipo de autorizaciones, como que está revalidando lo que nos dice la ley. Es decir, el decreto reglamentario que nos explica cómo es cada uno de estos artículos nos dice que lo puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros tenemos actualmente, que fue este último tiempo,
Ustedes habrán tenido claro que hay muchos institutos que fueron derogados, después fueron vueltos a la vida. Bueno, dentro de esos institutos se encontraba el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, que fue creado para regular la producción y la comercialización de las semillas. Este instituto fue derogado en el 2000 y se restauró después en 2010 y hoy, como les digo, de vuelta. Tuvimos un momento en que desapareció y después volvió a estar. Y el objetivo es promover la producción y comercialización eficiente de semillas, asegurar la identidad y la calidad de las mismas para los agricultores y proteger esas creaciones fitogénicas. Si bien esta normativa o lo que tendría que hacer es muy noble, lo que tendría que hacer INASE, la realidad es que con determinadas resoluciones que son administrativas y que ya vamos a ver, lo que fue generando es que fue limitando el derecho a uso propio, ¿no? Es decir, a través de resoluciones administrativas empezamos a ver que empiezan a alterar algunos requisitos que nos establece de manera muy clara la norma. Si no son claros la norma, es porque yo no me estoy explicando bien. Así que les pido que me avisen, pero hasta ahora eso sería lo de la ley, que es lo más relevante. ¿Venimos bien? Por acá sí, no sé. Excelente. Bueno, gracias Alejandro. Amante, lo único que veo como conectada, si me decís sí o no, es más, no me sepa, está muy bien. Y Sonia, listo. Bueno. Bueno, entonces, la resolución de INASE. Ahí empezamos a ver un poco de la distorsión que hablábamos con Sonia, que no le podemos dar esa respuesta de manera media. ¿Por qué? El INASE, a través de la resolución 35 del 96, establece una serie de directrices para lo que llama, gracias, doctor Romero, lo que llama la excepción del agricultor. Es decir, nosotros estamos hablando que tenemos un derecho a reservar semillas y a través de una resolución nos están diciendo que es una excepción al agricultor. Es como que le estamos limitando el derecho al obtentor vegetal, cuando es todo lo contrario. Pues si nosotros quisiéramos hacer eso, estaríamos hablando de un derecho de patente. Y nosotros estamos hablando de un derecho sui generis, que es un derecho de obtención vegetal. Es decir, por el gen que se incorporó o por la mutación que se hizo dentro de esa semilla, el Estado le reconoce que tenga un derecho de comercialización de la semilla. Pero en realidad, o por lo menos desde mi óptica, la excepción es a favor del derecho del obtentor, no del agricultor. Pero bueno, acá lo tenemos establecido por primera vez en el 96. ¿Y qué es lo que nos dice? Que las condiciones para... ¿Cambio? Sí, perdón. ¿Qué cambio ahora? ¿Cómo? No puedo entenderlo. ¿Cuál fue la modificación? Vos, o sea, esto ya se modificó, ¿no? Pero la modificación es que nosotros habíamos visto de la ley, es que vos tenés como agricultor, ponele que fuera un agricultor, el derecho a utilizar la semilla. Yo te compraba la semilla, compraba la semilla, sembraba. Esa semilla crecía y se hacía una planta. Decía, che, esta parte la vendo como alimento, como grano entero, y esta otra parte me la reservo para volver a sembrar en tal campaña. Eso es lo que dice la ley. ¿Vamos bien hasta ahí, Alejandro? Eso es un derecho que tenés vos como agricultor. Ahora, esta resolución de INASE lo que te dice es una excepción que vos tenés. Es decir, es como una limitación chiquitita que se le hace al derecho del obtentor, pero que en realidad ese derecho vos se lo tendrías que pagar al obtentor porque es una excepción, no es al revés. No sé si me soy claro. O sea, va en base a la producción, lo que vos guardás es lo que tenés que pagar después, posteriormente, por la vuelta a cosechar, ¿así sería? Claro, al ponerte como excepción del agricultor es como la naturaleza jurídica del derecho del obtentor vegetal. ¿Tá? Entonces, si la naturaleza jurídica del obtentor vegetal es parecido a una patente, directamente hagamos una patente que, ¿por qué una patente? Porque va a tener la posibilidad de obtener
recursos por la venta de la semilla, va a tener posibilidad de apropiación de toda la genética que tiene esa semilla, porque te la va a cobrar por más que tenga un solo gen, y a su vez te va a cobrar no solamente por la reproducción y la utilización de esa semilla, sino también por la comercialización que vos hagas de ese grano como alimento. ¿Ah? Y la excepción es una posibilidad que le estarían restringiendo el derecho al obtentor vegetal para que vos tengas ese beneficio. La realidad, yo la entiendo, es al revés. Esa excepción de poder cobrar sobre la reproducción de semillas y la comercialización es una excepción que le da el Estado al obtentor vegetal. No sé si ahora me di a entender. Estuve entendiendo más o menos. O sea que antes querían englobar todos los beneficios para una sola parte y así. Ok. La naturaleza jurídica te varía si es un derecho, así es una excepción. Eso es un poco lo que... Ahí te entendí. Entonces, lo que decían es, che, tenés que... Sí, perdón, ¿cómo? Sí, estoy tomando nota, por eso me voy escribiendo. Ya lo voy a poner en presentación, pero es la parte de este introductorio por ahí la vemos así. Entonces, la resolución establecía las condiciones para esa reserva de semillas. Incluía, primero, ser agricultor, haber adquirido legalmente la semilla original, asegurarse de que la multiplicación provenga de semillas obtenidas legalmente y que el volumen de semillas cosechadas y reservas coincide con la cantidad a ser utilizada. En este caso, es muy importante tener en cuenta el tema de la factura. Entonces, cuando nosotros asesoramos en esta temática a los productores, siempre le tenemos que decir, che, yo necesito que vos tengas la factura original. Por ejemplo, si yo, Ricardo Lago, con mi quit, compro una semilla, solamente la voy a poder utilizar en mis producciones. Si yo tengo una sociedad, yo, Ricardo Lago, tengo una sociedad con Alejandro Molina, va a ser una quit distinta, porque es una persona distinta. ¿Tá? En ese caso, no vamos a poder utilizar mi semilla que yo tengo con mi factura para la producción que venía haciendo con Alejandro. ¿Se entiende? Lo mismo sucede con el tema de la sucesión. Por ejemplo, que yo muero. Para que no te escucho bien, Alejandro. ¿Cómo? Perdón. Esto es realmente aplicable, me refiero, porque acá tenés millones de campos con soja, millones de campos, y es realmente así, o dígame la práctica en realidad, ¿no? Sí, eso te estoy diciendo de la práctica en este caso. Vos para multiplicar tenés que tener eso. Este es un mundo. ¿Qué es lo que tenés que recomendarle vos a tus productores? Es que vos tenés que tener muy identificados los lotes. Entonces, en este lote 1, tiene otra nomenclación, yo puse esta semilla. Ya vamos a ir a otra cuestión que te va a ayudar. Pero sí tener bien el legajo de cómo se fue generando. Y decirle que no sean sonsos, para no decir otra palabra, y que no utilicen métodos para tener menos carta de porte utilizada, o si, por ejemplo, vos sos vecino mío, cargaste un camión y llegaste hasta la mitad, que no vaya Samantha, que es cliente mía, que es vecina tuya, a llenarte el camión a vos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tecnología tenías vos y qué tecnología tenía Samantha. Entonces, si la carta de porte salió a nombre tuyo, la carta de porte, recuerden que es el instrumento con el cual nosotros vamos a trasladar la mercadería. Si sale a nombre tuyo la carta de porte y Samantha tenía tecnología sobre la cual haya pagado o no, digamos, el camión salió a nombre tuyo, a vos te van a querer cobrar independientemente de que haya En hecho o base a la no. rentabilidad que produce la semilla que ellos te dieron, así sería. Perdón, no te escuché, lo tengo medio bajo. Ya en base a la rentabilidad que produce la semilla que ellos te dieron. No, por ejemplo, vos tenés tecnología intacta y Samantha tiene tecnología en list, que son dos cuestiones distintas. Si vos pagaste una factura intacta y te reconocen tecnología en list, vas a tener que pagar lo que hoy le llaman la hectárea tecnológica, ya no vamos a meter ahí. Y lo mismo Samantha al revés, entonces vos le tenés que decir al productor tuyo, che, no mezclen, porque si mezclan,
tenemos problema y puede resultar el tema del pago de regalías. ¿Se entiende? ¿Está ahí? De mi parte tengo que estudiar tanto. No, es Perfecto. todo un mundo, es todo un mundo, pero y lo otro, y ya te doy la palabra a Sonia, y lo otro que hay que tener en cuenta son todos los regímenes de información que ya ahí nos vamos a meter. Sí, Juan, se detectan el primer punto de entrega, que ya nos vamos a meter ahí en la resolución INES. Ya lo van a ver bien. Sonia, Claro, eso fue lo que pasó en este caso. Algunos productores no tuvieron una buena cosecha y digamos que alguien les prestó y claro, no había forma de identificar, digamos, al productor que prestó. está hasta las manos, Como, digamos, hablando mal y pronto, digamos, se puede claro, configurar. entonces cayeron con esta consulta porque en total son cerca de 45 millones lo que tienen que pagar estos productores. Sí, ya no vamos a meter, haceme acordar que hablemos del proceso, porque yo no lo tengo notado, pero después haceme acordar. Perfecto, muchas Eso que le gracias. pasó a Sonia es muy común, ¿por qué? Acá me salgo un poquito del tema. En los regímenes de información de ARCA, nosotros tenemos que declarar cuántos hectáreas estamos produciendo, tenemos que identificar cuáles son los lotes en los que vamos a producir, ya vamos a hablar de las partes que nos interesan a nosotros, y todo eso determina la cantidad de producción que nosotros vamos a obtener dependiendo del lugar de, de y en esto nosotros nos dan una cantidad de cartas de porte. ¿Sí? Si tengo la producción adecuada, me van a sobrar cartas de porte. Y alguno que haya hecho alguna siembra medio oscura, por no decir otro color, provoca que va a estar dentro de un mercado que no es un mercado formal. ¿Tá? Entonces, como no está dentro de un mercado formal, la forma de formalizarlo es a través de cargar camioncitos, a través de las cartas de porte que son. Soy claro, ¿no? En ese punto. Bueno, el titular que va a ser el origen, quien la crea, la carta de porte, que si es, por ejemplo, la primera vez que sale de una producción, a esa persona le van a ir a buscar por la tecnología que tiene inserta si le hacen la observación en puerto. ¿Eh? O el primer ingreso que haga. ¿Estamos? Bien. Después, en 2003, ¿se acuerdan que no lo teníamos INASE, sino que teníamos la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentos, impone alguna complicación extra, que hoy se mantiene. ¿Qué es? Que tienen que informar la cantidad y la variedad de semillas utilizadas o por utilizar en la siembra y que proporcionen la documentación correspondiente en un plazo de 7 días hábiles a partir de la notificación bajo amenaza de sanción. Es decir, yo ahora le tengo que informar a la Secretaría de Agricultura qué semilla voy a producir. Pero la tecnología quieren que declare. No si es soja, trigo, sorgo, algodón o lo que sea, sino que quieren la tecnología que yo estoy utilizando. Y que van a tener la posibilidad de requerirme aquella información que sea necesaria para decir si yo efectivamente hice todos los deberes con la resolución que veíamos anterior para poder reproducir ese semilla. ¿Ah? ¿En qué cuantifica Sí. o qué modifica la tecnología que utilizan los distintos en cuanto a la producción para el... ¿En qué te modifica? Y según ellos, vos tenés, obviamente, mientras mejor tecnología tenés, mejor producción tenés. En este caso, lo que están diciendo es, che, yo quiero saber qué tecnología vos usaste en tu producción. No me interesa si hay una modificación en la cantidad o en el rinde que te va generando, sino lo que le están buscando es saber qué tecnología usaste y que ellos te puedan requerir a vos cuando quieran que vos tengas la documentación respaldatoria, ya sea de la compra de esa semilla o de la reproducción con estos requisitos que te hablaba hace un rato. O sea, que más tecnología tiene, termina siendo perjudicado porque lo regulan más todavía. En realidad, para toda la tecnología es igual. No
no interesa. Ya vas a ver que con lo nuevo, incluso hasta puedes tener tecnología vieja que no nos importa, se mete dentro de la misma bolsa. Ya lo vamos a ver. Después tenemos la resolución 338 de 2006, que establece la excepción del agricultor para la reserva de semilla de uso propio. Solo es válida cuando el volumen de semilla de uso propio es igual al volumen legalmente adquirido originariamente. Es decir, si yo venía multiplicando semillas y iba guardando más de las que necesitaba, y llego a tener, por ejemplo, si yo compré una bolsa en el 95 y a 2015 ya tengo 5 bolsas de semilla multiplicada que me voy reservando, lo que me dicen estos tipos, che, no, si vos compraste una bolsa de semilla, solamente podés llegar hasta tener una bolsa de semillas para multiplicar. ¿Se entiende eso? O sea que yo puedo tener más bolsas. ¿Es así? Para que cuando hablamos juntos no Y ese remanente que te pone, vos guardaste 4, el excedente son 4, esas 4 te lo voy a liquidarla para que compenses o te cobran sobre eso supuesto. Te dicen que vos no podrías hacer uso propio ahí, entonces vos tenés que obtener la autorización, que era la otra condición que te ponía la ley de semillas, la autorización de la semillera, que cómo va a ser la autorización, poniendo, o sea, no mucho más. Lo recomendable siempre es vender esas bolsas o tener la previsión de ir viendo cómo viene la cosa, pero vender esa bolsa como grano y ahí. Por eso es necesario siempre tener un legajo muy completo de dónde se utilizó la semilla, cómo se fue utilizando y demás, y tener un conocimiento pleno de lo que es los lotes, en qué lotes se fue trabajando. Disculpe mi ignorancia. Acá hay gente que vende la semilla en las estaciones de servicio, por ejemplo, se sientan y se ponen a charlar y te venden ahí los vendedores de semilla. Sí. Usted, ellos, por ejemplo, cumplen algún tipo de normativa extra legal o cómo hacen ellos para estar regulado y que sea verificable, porque acá yo vivo en Salta y acá es todo soja, porque, y estoy seguro que está súper regulado eso, pero no sé si se cumple o Vos para vender semilla tenés que estar registrado en INASE para multiplicar y vender semilla. Que eso lo que se hace es la bolsa fiscalizada, que se llama. Entonces vos lo podés hacer. Para hacer eso, vos tenés que tener una autorización de parte de la semillera, que te cobran obviamente, para poder revender esa tecnología. Una empresa muy conocida, Don Mario, es un poco eso. Ahora está haciendo alguna producción propia, pero la realidad es que estamos hablando de una empresa que lo que hace es multiplicar, ¿no? Obtiene una licencia y con esa licencia opera. Lo que vos me estás diciendo, básicamente, lo que combate INASE, pues, pareciera que es más una venta ilegal de sangre, que a vos te sobra una bolsa y se la está vendiendo a un tercero. Eso es lo que me da a entender con lo que vos me decías. Y ahí está muteado. efectivamente a eso me refería yo, porque en sí, ¿cómo saben la legalidad del lote si hay gente que... Bueno, ahí tenés dos problemas. Porque vos tenés la comercialización ilegal de semillas, que ahí te vas a unas resoluciones que fueron actualizadas hace poco, donde hay un régimen sancionatorio bastante importante, y a su vez tenés el pago de la tecnología. Van por dos carriles distintos. Ger, no te entiendo ahí el tema del intervencionismo sobre la propiedad privada. Bueno, puedo llegar a inferir que, digamos, sí, justamente dice, ahí está. Sí, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Ricardo? No, decía esto, lo de la intervención, porque por el tema del uso privado, digamos, si vos te fuiste reservando bolsas y demás, que después te obliguen a vender,
o a deshacerte de ese acopio que fuiste haciendo. No sé si entendí bien. No, no es que te hacen deshacer, sino que si vos lo utilizas, tenés que pagar la tecnología en exceso que estás usando o conseguir una autorización. Yo lo que te digo son las recomendaciones que vos le podés dar a un cliente tuyo. ¿Eh? Sí tenés un sinnúmero de posibilidades de defenderte, que ya se lo vamos a decir bien a Sonia, pero tiene que tener un productor que tenga ganas de renegar bastante y que le pague su honorario, obviamente, en todo el tiempo que le va a llevar ese proceso. Bueno, después lo que se hace en 2007, el INASE emite otra resolución que es la creación del registro de usuario de semillas, básicamente de soja y de trigo. ¿Por qué? Porque son variedades autógamas, como les decía recién. Y después le agregan que también se hace, lo extienden al algodón. Y esa resolución lo que hacía era obligar a los productores a presentar una declaración jurada con información y documentación sobre el origen de las semillas utilizadas de esta especie. Después hay dos resoluciones más que le modifican, pero básicamente es eso, que si se acuerdan, la resolución que hablamos de 2003, lo que agregaba era que le podían pedir perdón, de 2000 le pedían el tema de en 7 días vos me tenés que brindar la información. Bueno, acá ya se lo piden de antemano. Después hay una resolución que es la de 207 de 2016, que agrava esta situación. ¿Por qué? Porque establece que le serán extraídas, un poco lo que hablaban recién Julián y Sonia, al productor o remitente muestra de grano en el primer punto de entrega, las cuales van a poder ser requeridas por INASE y va a permitir que el organismo firme convenios con entidades representativas del sector de comercio de grano para canalizar toda la operatoria necesaria para el cumplimiento de la misma. En las bolsas de comercio, ustedes sabrán que participan todos los actores. Bueno, dentro de los actores que participan también las semilleras. Entonces quedó evidenciado cuál fue el fin de esta resolución, que no era otra que la firma del convenio entre INASE y la Bolsa de Cereal de 2016, que le da sustento a lo que habrán escuchado como el sistema Bolsa Tech, ya que al permitirle primero, la del 2007, la 207, perdón, de 2016, permitirles la extracción en el primer punto de entrega y que INASE firme convenio, generó que esa información tengan acceso la semillera y después empiecen a cobrar el canon por esa tecnología. El Ministerio de Agricultura, también en 2016, con el 140 y el 147, establecen un reglamento para homologar los métodos de detección de biotecnología en la semilla. El único método aprobado era para la detección de una proteína, que era la del Intacta RR2 Pro de Monsanto Hoy Valle. Que esto es algo que tienen que tener en cuenta, que hasta ese momento la semillera que más potente era o la que generaba mayor tipo de discordia o que buscaba presionar era Monsanto. La actualidad es que con la ida de Monsanto del país es todo el complejo semillero quien está presionando. Habrán escuchado que Argentina tuvo un juicio muy grande en Europa porque le frenaban los envíos por una cuestión de una demanda que hizo Monsanto. Bueno, esa demanda se terminó ganando, pero generó mucha presión para poder buscar la forma de generar una ley de semilla más beneficiosa, obviamente, a la semillera. Ese sistema de Bolsa Tech fue prorrogado y en 2021 se introdujo la novedad de que las muestras extraídas en el análisis serían confidenciales y de uso exclusivo por parte del INASE, salvo que existiera un incumplimiento de obligaciones formales por parte del productor. Es decir, ese incumplimiento generaba que dejaban de ser supuestamente confidenciales, ¿no?
porque se generó un mecanismo también similar con el Bolsetec, pero ahora con un listado de agricultores objetivos para ir supuestamente al azar, ir buscando todo lo que tiene que ver con este uso de tecnología por parte de los productores. Voy a ver si puedo compartir algo, así lo hace un poquito más dinámico. Un poquito. Yo lo estoy transcribiendo, ¿eh? Sí, basta, después les paso igual la grabación. No sé si ahí se ve completo, a ver si yo puedo ver algo, no puedo ver. ¿Ahí se ve completo? Sí, sí, sí se puede, sí se ve. Bueno, estas son las resoluciones de las que hablábamos recién, las más relevantes. El tema de la libre competencia, que lo hablábamos recién. Y ahora lo que tenemos que ir es a lo que es el CISA. Ustedes habrán escuchado que en la época de Macri se dice, che, vamos a hacer una simplificación de todos los regímenes de información que tenía el agro y lo vamos a simplificar. Bueno, la realidad es que lo único que se generó es que se aglutinaron todos esos regímenes de información en AFIP, ¿no? Arca hoy. Entonces, dentro de esos regímenes de información, puede volver, no llegué a hacer el caso. Sí. Ahí te vuelvo. ¿Esa? La Bueno, mientras anterior. Sonia, la anterior. Excelente. Bueno, entonces, lo que generaron con esto es incorporar un montón de regímenes de información dentro de ARCA, de AFIP. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos del RUS, del registro de usuario de semillas, donde yo brindo información sobre la tecnología que estoy utilizando? ¿Está claro? Bueno, ahora, dentro del ámbito fiscal, ¿qué tengo que poner en el ámbito fiscal? Todo aquello que genere un control de parte de este caso, de AFIP o de ARCA, sobre los ingresos que se hagan de tributos. No vamos a estar buscando acá cuál es la tecnología, o no debería. ¿Está? ¿Se puede entendiendo? Sí, claro, párenme cualquier cosa. Bueno, entonces, con el ingreso del RUS dentro de este sistema, lo que genera son varias cosas. Primero, el CISA tiene tres tipos de scoring, el 1, el 2 y el 3. Dependiendo del scoring en el que estoy, tengo mayores o menores beneficios tributarios. Y pueden hacer que sea un productor atractivo o un productor no atractivo para vender mis granos. Sobre todo en la cadena de exportación. ¿Por qué? Porque recuerden que los tributos no se exportan. Por eso los derechos de exportación al cereal se consideran retención, porque se está reteniendo el precio. Y todo el IVA que se va incluyendo dentro de la cadena productiva es IVA que se recupera cuando yo hago la exportación. Y para poder hacer eso, tengo que estar dentro de determinado scoring dentro del CISA. Yo sé que por ahí le puedo estar hablando en chino, pero cualquier cosa me frena. El scoring, ¿cómo aplicás? ¿Cómo Te se van hace el scoring? cambiando las potestades que tenés en los tributos, ya sea en alícuota o en beneficios. Para simplificártelo, Alejandro, y no marear. Cualquier cosa después me escribí, te paso más detallado algo que he escrito sobre eso. Pero básicamente, en el scoring 1 estoy un fenómeno y puedo producir de manera correcta, en el scoring 2 estoy más o menos y en el 3 prácticamente soy inviable. En el 2 tenés el tema de que tenés que estar por lo menos 12 meses con una nueva quit, sí o sí vas a estar en el 2 y después hay alguna excepción, pero más común. Entonces, dentro de ese sistema agregamos lo que es el RUS. ¿Qué información que es para INASE
pero que ahora la está recolectando el propio fisco. Que si ustedes ven, no modifica la capacidad contributiva o no tiene ningún interés fiscal el hecho de que yo le brinde información sobre qué semilla estoy o qué tecnología estoy utilizando. Sí le puede llegar a interesar al fisco si voy a sembrar soja, si voy a sembrar trigo, si voy a sembrar maíz. ¿Por qué? Porque esa planta o ese grano tiene un valor distinto a nivel internacional con lo que son los commodities. ¿Ah? Entonces, eso sí le puede llegar a interesar. Ahora, ¿qué tecnología usé? No. Y se acuerdan recién que había una resolución de INASE que cuando hay un incumplimiento por parte del productor, ellos pueden compartir cierta información. Cuando estudiaron derecho tributario, habrán visto que en el artículo 101 de la Ley de Procedimiento Tributario establece el secreto fiscal. Es decir, que a los fines de que el Estado pueda recaudar de manera acorde y que no haya ningún tipo de reticencia por parte del contribuyente a brindar información, el Estado asegura que va a haber un secreto fiscal, es decir, que la información que se le comparta no va a ser utilizada para ninguna otra situación y que tampoco va a haber ninguna especie de represalia fuera o más allá de lo que es la parte tributaria. ¿Estamos ahí? Entonces, Sonia, por ejemplo, ahí tiene una defensa, es decir, hay una violación del secreto fiscal e información que no debería ser compartida. Otra defensa que tiene Sonia, que no lo vamos a ver acá, pero que podría utilizar, el control de constitucionalidad. Es decir, se entiende que el Estado, las organizaciones, los organismos del Estado, no tienen capacidad. Esa capacidad se las otorga la norma que las creó, a diferencia de lo que sucede en las personas comunes y corrientes, o las personas humanas, donde se presupone que tienen capacidad. ¿Estamos? Esa es otra de las cuestiones que puede utilizar, por ejemplo, Sony. Y decir que todas esas modificaciones que han hecho de INASE son inconstitucionales y por los cuales no se pueden utilizar. ¿Está? Eso como para que vean un poco lo que genera. Lo otro que hay dentro de este, el hecho de que esté dentro de AFIP o de ARCA, es lo que se conoce, sobre todo, acá no tanto en Argentina, pero sí hay, nosotros recuerden que muchas veces copiamos cosas del derecho europeo, lo que se llama la trascendencia tributaria, es decir, che, el dato que me están solicitando a mí, ¿te modifica en algo ahora el tributo? Y este dato no modifica absolutamente nada, entonces no me lo podrían recolectar. La otra cuestión es que en el CISA, si ustedes son más veteranos como yo, van a haber escuchado del registro fiscal de operadores de grano. El registro fiscal de operadores de grano lo que hacía era limitar muchas veces el tema de las cartas de porte, por lo cual yo no podía comercializar. También tenía un impacto tributario en el sistema que tenía y me excluían del registro o me suspendían. Entonces, bueno, eso me generaba todo un desfalco por todos lados. Y había una cosita que es la incorrecta conducta fiscal. Eso de la incorrecta conducta fiscal sigue estando hoy. Entonces, si yo, por alguna cuestión que haga mal dentro de la normativa de semillas, lo observa ARCA, me podría modificar el scoring que estábamos hablando recién, que es tan importante para poder subsistir o tener un beneficio acorde a los márgenes tan chicos que tiene hoy el productor agropecuario, sobre todo el pequeño y el mediano, en su producción. ¿Ah? Entonces, es muy sensible esto que estamos hablando. Otra cuestión que vamos a ver ahora es el sistema. ¿Se entendió esta parte más o menos? Si bien quiero que lo tengan un poco en la mente, esto lo van a tener que volver a releer o revisar, pero por lo menos que lo tengan presente más o menos de cómo viene la cosa. La sigla CISA, porque el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino también tiene las mismas siglas. Eso es aparte de otra cosa, nada que ver, ¿no? Sí, este es el Sistema de Información Simplificado Agrícola. Ahí estaba, perdón. Que de simplificado no tiene nada.
¿Vamos bien hasta ahí, más o menos? ¿Se va entendiendo cómo el panorama? Estamos en 2018, Sonia. Nos faltan 7 años y ya llegamos a lo que es hoy. Bueno, estamos ahí con el CISE, con el RUM metido dentro del CISE. Se nos va Monsanto en un momento y en la campaña 2022-2023 aparece en YouTube un grandote que no tenía mucha pinta de ser chacarero y decía que para comprar semillas ahora nosotros tendríamos que scrollear todo para abajo, darle aceptar en una página y recién ahí vamos a poder comprar semillas. ¿Qué es eso? El sistema Sembra Evolución. El sistema Sembra Evolución es un contrato. Ya la semilla dije, che, ¿para qué vamos a ir al Estado si podemos crear un sistema propio de contractual en el cual impongamos todas las condiciones que nosotros tengamos interés? Entonces, ¿qué es la modificación que tiene este sistema? Que ya lo vamos a ver con lo que es la ley de defensa de la competencia. ¿Qué es la cartelización que tuvieron las empresas semilleras? ¿Se acuerdan que veíamos al principio cuando empezamos a hablar que ahora tenemos 4 empresas a nivel internacional que eran las más fuertes? Hablábamos de las temibles 4. Bueno, las terribles 4, entre las temibles 5, después se terminó. Entonces, todo el conjunto de las empresas semilleras de Argentina crearon este contrato. ¿Qué es lo que hace? Que acá va un poco más a lo que nos consultaba Sonia recién. En este sistema, si yo quiero comprar semilla, tengo que firmar este contrato Sembra Evolución. Si no, no puedo comprar semilla. Es como que me lo imponen de obligación. Empezó en la campaña 2022-2023. ¿Por qué? Porque tenemos la FINA generalmente, va entre agosto, el segundo semestre, empieza a hacer de todo, y después, a finales del semestre, y hasta mayo, por ejemplo, del otro año, es que se hace la recolección de la gruesa. Acuérdense que tenemos dos por el grosor del grano. Entonces, empezaron con la campaña 2022-2023 a hacer esto que les decía yo, que fue sencillo, qué fácil ser productor y qué estábamos aceptando nosotros. Estábamos aceptando muchas cosas. Primero, que estábamos comprando semilla y que cuando compramos la bolsa de semilla, también estábamos comprando hectáreas tecnológicas, que es este sobreprecio, ya sea regalías extendidas, regalías, lo que les guste más, nosotros estamos pagando por la tecnología y por su uso. Cuando yo quería multiplicar la semilla, tenía que volver a pagar hectáreas tecnológicas para poder utilizar esa semilla. ¿Se entiende? O sea, es un sistema donde lo que estaban buscando las semilleras ya se hace de manera automática. Por ende, si los clientes de Sony lo firmaron o los clientes de Sony usaron la semilla esta, la Enlist, o alguna de esas, se entiende que son parte del sistema Sembra Evolución y que ya lo compran. ¿Qué significa ser parte del Sembra Evolución? Bueno, esto que les digo yo. Yo compro semilla, la bolsa viene con hectáreas tecnológicas. Si yo esa semilla o esa hectáreas tecnológicas no la uso en un periodo de 3 años, la pierdo y tengo que volver a comprar hectáreas tecnológicas. Si yo multiplico semillas, es decir, si hago uso propio, tengo que volver a pagar hectáreas tecnológicas para poder usar esa semilla. Se podría decir que se regulariza lo que veíamos de esa correlación que tenía que nos pedía INASE, Secretaría de Agricultura, perdón, que tenía que tener correlación entre la cantidad de semillas que yo he comprado con mi factura original y la cantidad de semillas que yo generaba ahora. ¿Vamos? Y lo otro es que le agrega son cuestiones mucho más de fondo. Por ejemplo, que yo reconozco todas las variedades tecnológicas que hay y que todas esas variedades tecnológicas yo voy a tener que usar lo mismo que uso para la semilla que estoy comprando, que es con tecnología actual. Entonces, si yo venía con un Intacta del 95 y utilicé semilla Enlist, sobre todo el tema de los híbridos recuerden que yo les había dicho que son alógamos, entonces los tengo que seguir comprando año a año porque no puedo mantener el vigor híbrido. Yo la estoy reconociendo también de las autógamas, estoy reconociendo de la soja, ¿tá? Y estoy reconociendo las de ese año, las del año para atrás y las del año para adelante. Estoy reconociendo que esa empresa, yo le estoy dando un derecho para que me cobre este sistema por 10 años, ¿tá? A su vez, a medida que
vaya utilizando, se van a ir renovando esos diarios. O sea que puede tener por la eternidad hasta que a este tipo se le ocurra decir, che, no tengo más hembra de evolución. Estoy diciendo que ellos en octubre me van a decir el precio en el cual yo voy a tener que pagar la hectárea tecnológica. Es decir, no tengo previsibilidad alguna de cuánto me va a salir a mí la multiplicación de esa semilla. Me están llevando a directamente comprar la bolsa. ¿Se va entendiendo esto? No te entiendo que sí, pero no. Después lo otro que reconozco es que todas las resoluciones de INASE, que yo le estaba diciendo recién que pueden ser inconstitucionales, son válidas. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando acceso al campo para que me revisen cuando tengan ganas, estoy reconociendo el sistema Bolsa Tech, es decir, estoy reconociendo un sinnúmero de derechos que me perjudican. Que acá hago un paréntesis. ¿Por qué hay tanta discusión en Argentina sobre propiedad intelectual de semillas y no así en otros países? Nosotros tenemos la retención de los derechos de exportación. Entonces, los márgenes de ganancia de los productores agropecuarios se achican muchísimo. Entonces, si yo a ese margen, que ya lo tengo chico, le sumo el costo de la semilla, se me achica aún más. Entonces, puede que sea viable o inviable mi producción, dependiendo si tengo el acceso al uso propio, el derecho al uso propio, o si no tengo acceso. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, y cuanto a lo que es el RUCA, ¿qué sería eso? Y el RUCA tiene que ver con otra parte de la cadena productiva que vos tenés que hacer el tema de, perdón, estoy medio trabado porque estaba mandando un mensaje ahí. Pero lo que haces es declarar un establecimiento. Pero es otra cosa y no nos vamos a meter ahí porque si no, por la rama. Su particularidad y hay algunas partes que está derogada, no, entonces hay que revisarlo con detenimiento. Entonces, bueno, este es el sistema Sembra Evolución. ¿Qué es lo que pasa? El principio, como para tener mayor volumen de productores, no salían a cobrar la tecnología. Por eso, Sonia, los clientes que tenía, si mezclaban las producciones, no pasaba nada. Ahora han salido a empezar a cobrar esa tecnología y el problema que hoy tiene Sonia con esos productores que mezclaron mercadería. ¿Tá? Lo cual van a tener que pagar eso. Ya te doy la respuesta. ¿Qué es la otra cuestión? Bueno, nosotros podemos utilizar ahí para ir en contra de este contrato. Primero que estamos ante un contrato abusivo, totalmente leonino. Hay una desproporción de potestades, un desbalance de poder entre una parte y la otra. Yo lo tengo que firmar para comprar, si no, no puedo firmar absolutamente nada. Y lo otro es que, este contrato, ¿qué genera? Ustedes se acuerdan que la primera resolución de INASE dice que yo tengo que tener la factura original para poder multiplicar semillas. Con este sistema de Sembra Evolución, por ejemplo, que yo soy el padre de Alejandro y me muero. Y yo tenía mi semilla comprada de manera legal y la iba a reproducir. Mi sucesión no va a poder utilizar esa factura porque yo tengo una quit, mi sucesión al año tiene que dejar de ser sucesión y va a pasar a ser de una sociedad o dividirse en los condóminos o mantendrán la producción, pero ellos no van a heredar esos derechos que yo tenía sobre esa factura. Entonces van a tener que salir a comprar semilla. Y cuando salgan a comprar semilla, van a tener que firmar sí o sí el Sembra Evolución. ¿Tá? Entonces, es una desigualdad entre competidores o también desigualdad entre diferentes gente, porque están limitando un derecho a esos nuevos intervinientes en el mercado. Y lo otro, no lo vean tan trágico, cuando se crea una nueva persona jurídica sucede exactamente lo mismo. Entonces ahí nos tenemos que ir o valer un poco lo que es la ley de defensa de la competencia, lo vamos a hacer medio rápido porque ya nos estamos pasando un poco del tiempo, pero ¿qué dice? Che, cuando hay una cartelización de empresas, como sería este caso, que es un cártel, si vieron la serie Narco o la serie de Pablo Emilio Escobar, es lo mismo, pero legal, o sea, ilegal, pero dentro de un mercado legal, ¿no? ¿Y qué pasa? Si hay
trabas en el ingreso al comercio, si generan algún tipo de restricción dentro del comercio, existiría la posibilidad de denunciarlo dentro de lo que es el Tribunal de Defensa de la Competencia, que tenemos una ley en particular. Fíjense que cada vez que ingresa un nuevo gobierno, lo quiere modificar eso, por más que sea letra muerta, y ahí tendríamos otra defensa para poder oponernos, sobre todo a por qué firme ese contrato que es tan leonino y tan nefasto para los productores. ¿Tá? Quien tenga interés de esto, me avisa, yo le paso cualquier cosa. En el caso de producir con semillas de estas que son compradas con esa, no sé cómo se llama, fotosín, no sé qué le ponen, esa mejora científica que tienen, Sí. y producir en otro campo sin declarar que es justamente semilla propia de esa ingeniería. ¿Es posible venderla después o sí tiene que declararse como... Vos le tenés que declarar porque te lo piden por el ruso. Si no, no te estás incumpliendo. Si vos incumplís en teoría, no podés acceder al beneficio. Y si vos, por ejemplo, vos compras semillas y me la vendes a mí, por más que lo declaremos, yo dentro del sistema de Semilla Evolución la tengo más fácil, pues yo tengo que comprar la hectárea tecnológica. El tema es que vos tendrías que estar registrado en INASE, porque si no yo compré de manera ilegal la semilla. Y ahí se genera un problema mayor que es mucho más oneroso. Y ahí lo que yo, en ese caso, cuando ustedes vayan, creo que son las resoluciones 300 algo, son de 2024, todas esas resoluciones, que modifican el régimen sancionatorio del régimen de semillas. ¿Qué es lo que les recomiendo en esos casos? Utilizar la doctrina, la PIDUS, que es de materia tributaria, utilícenla. ¿Por qué? Porque todo lo que es sancionatorio, recuerden que tiene todos los pilares o los recursos, los derechos, o digamos, la idea de lo que es el derecho penal. Entonces, si esa resolución, si ese decreto no es una delegación conferida, yo puedo decir que no tiene potestad esta institución para modificar una ley. ¿Ah? Entonces, eso lo pueden llegar a utilizar como derecho. ¿Vamos bien? Y de igual manera no se ¿Sí? podría vender actualmente porque estaría ilegalmente ese cargamento. Que no. Claro. O sea, sigo porque yo lo interrumpí todo el tiempo. No te da drama. Eso, lo que me colgué es que a dónde quería ir ahora. Bueno, eso. Antes de meternos en CRISPR. Hay una intención de este gobierno, yo no es para hablar ni bien ni de mal de nadie, pero si ustedes tuvieran la posibilidad de leer el primer borrador de la ley bases, hay un artículo tirado por el 240 y pico que decía que se adhiere UPOP 91. Eso las entidades agropecuarias hicieron mucho trabajo para sacarlo y para que se elimine. Pero hay una intención clara de que vayamos a UPOP 91 de parte del Estado. Hay una intención también que no se sabe con esta supuesta ayuda que va a hacer Estados Unidos, sino hay una intención también, un requisito de que nosotros adhiramos a UPOP 91. Y también lo que no impide, digamos, es que no haya una potestad o una posibilidad, por decirlo de alguna manera, o una necesidad de modificar la ley. Yo entiendo que se tiene que modificar la ley, hay que ser más claro en algunas cuestiones, se tiene que mantener el uso propio y hay que pagar, adaptar un poco y pagar por la tecnología. No como se está estableciendo en el contrato Sembra Evolución, que es una locura, sino poner un plazo acotado sobre nueva tecnología. No que me estén cobrando a mí por la intacta del 95, que es una semilla que hoy no tiene el mismo volumen que el volumen que puede generar una semilla nueva. ¿Ah? Entonces,
me tienen que poner sobre semillas nuevas, sobre nueva tecnología. Y de paso también para justificar cuál es la intención que tiene la semilla, porque la semilla dicen, che, yo necesito que sea más rigurosa tu normativa, beneficiosa para mí, para que de esa manera sea más atractivo que yo genere nuevos conocimientos. ¿Tá? Bueno, si vos generas nuevos conocimientos realmente, tráelos y ponelos acá. Hoy la discusión es esa. Es si nos dan la nueva tecnología, pero ¿contra qué? Entonces, yo entiendo que sí hay que pagar, pero con reglas claras. Y lo otro, no adherir a UPOP 91 nunca. ¿Por qué? Porque nuestro país es muy cambiante. Según lo que nos dicen, lo que es derecho de exportación va a ir a cero. No nos vamos a meter en el debate de hoy, digamos, que hay dando vueltas en esto. Pero nos dicen que van a ir. Pero como está el artículo 755 del Código Aduanero, en cualquier momento el Ejecutivo puede modificarlo a esa alícuota sobre los derechos de exportación. Después sí, tenemos las causas como Camaronera Patagónica que dice, che, pues, vos podés modificar todo lo que vos quieras, pero tiene que ser revalidado por el Congreso. Pero eso sucede. Entonces, como no tenemos esa certeza y es muy cambiante nuestro Estado, es más fácil para nosotros modificar una ley, es decir, de subir un poquito los estándares de derecho de propiedad intelectual, a ir ya a obligarnos a un estándar que sí o sí vamos a tener que mantener hasta que por lo menos o se modifique esa acta de UPOP o que entre otra entidad mayor que la que es UPOP. ¿Está? A ver, si le dice... Mándame un mail, Cecilia, ahí te lo vuelvo a escribir, por favor. Te mando así. Ahí lo vuelvo a escribir. Me mandan un mail y me lo piden, yo de esa manera se los paso para no llenar de spam al resto. ¿Se entendió hasta acá? Esa es hoy la discusión que hay en Argentina, que no es la discusión que hay en el mundo. No sé, Martí. Puede ser porque estoy en la universidad y por ahí genera que haya algún tipo de corte. Bueno, si se entendió hasta acá, sobre todo con la ley base, si ustedes la analizan, también hay como mucha intención de concentrar el mercado, ¿no? Ahí van a ver lo que les decía de la modificación de la ley de defensa de la competencia, van a encontrar el RIGI, que si empiezan a atar cabos, van a encontrar muchas uniones, el tema de que se sacó la limitación a la tenencia de tierras extranjeras, mejor dicho, de tierra argentina extranjera, etcétera, etcétera. Y eso generó todo un ecosistema que hay que tener cuidado. Hay que ir revisándolo y prestarle bastante atención. ¿Vamos bien? Pero, entonces, básicamente, a lo que se quiere llegar es la estandarización del UPOP 91, y usted diría que lo conveniente es seguir más o menos la línea que tiene la India, así, como proteger. India es distinto. India por ahí lo que tiene es un poderío que nosotros no tenemos, ya sea comercial y tecnológico. Yo lo que digo es ver, no copiar, sino que pagar sí tecnología. Mi idea es de 5 años, la tecnología desde que se inscriba en Argentina y se empiece a comercializar, dure 5 años. Dure 5 años desde el momento en que vos lo inscribiste, no 5 años respecto a cada productor. Eso es parte de un lío, sí. ¿Ah? Samantha, sí, las compartí, cualquier cosa de vuelta escribime y te la vuelvo a pasar, así me queda el mail para enviar. Bueno, vamos a CRISPR. La discusión hoy está en CRISPR, no está más en UPOP 78, en UPOP 91, por más que acá lo seguimos viendo. La realidad es que está en otra tecnología que es mucho más importante. Y para eso tenemos que conocer los orígenes, su funcionamiento y cómo inició, y cómo está el inicio que está marcado sobre todo por mujeres. Eso es buenísimo. Y nos tenemos que ir a Rosalind Elsie Franklin, muchas veces que no está reconocida, pero es la que
generó todas las bases para que se entienda el ADN y de esa manera poder producir lo que es la edición génica, ¿no? El nombre de CRISPR es Cluster Regular Interspace Short Palindromic Repeats, de ahí es las siglas. Y la otra proteína que es importante tener en cuenta, que es la Cas, que es la CRISPR Associated Protein 9, que es el sistema por el cual todo esto se genera. Un mecanismo de defensa que tenían las bacterias para protegerse de infecciones virales. Eso es CRISPR. Y el Cas es como el vehículo que utilizamos para hacer las modificaciones. En los 80, algunos investigadores detectaron la presencia de secuencias que son repetidas en el ADN de las bacterias. Pero no fue hasta el 2005 que comenzaron a comprender que esas secuencias formaban parte de un sistema inmunológico bacteriano que ayudaba a las bacterias a resistir ataques virales. Esas consecuencias, que son las que te decía recién, que lo conocemos como CRISPR, actúan como una especie de archivo genético, que almacena fragmentos de ADN viral, permitiendo que en el futuro las bacterias las identifiquen y las protejan de futuros ataques de virus. Entre 2005 y 2007 avanzaron muchos estudios en la comprensión de esta tecnología. Ahí aparece un trabajo liderado por Francisco Mojica en España, Philippe Horvath en Francia, y bueno, hubo otros grupos en Países Bajos y en Estados Unidos que no recuerdo quiénes lideraban, y sobre todo un ucraniano que si hubiese sido un poquito más rápido y comercial, hoy estaríamos hablando de él. Que empezaron a revelar cómo era esta función protectora de la secuencia de CRISPR y mostraron que trabajaban con proteína específica, como el tema del Cas9, que tiene la capacidad de cortar el ADN. Por eso lo van a conocer como tijeras moleculares o como tijeras génicas. Y que permitían a las bacterias eliminar material génico viral o incorporar. En 2021, ahí seguramente lo han escuchado porque son ganadoras del premio Nobel, las investigadoras Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier anunciaron que habían desarrollado un sistema para dirigir la proteína Cas, o conocida como las tijeras, hacia cualquier parte del ADN. Ese avance fue bastante importante porque permitía transformar el sistema CRISPR-Cas9 en un mecanismo bacteriano a una herramienta de edición genética en células humanas u otro organismo, al demostrar que podía ser programado para cortar cualquier secuencia, ya sea para insertar un gen, para suprimir un gen, para modificar, para silenciar o dormir, que le llaman un gen, etcétera, etcétera, para que tenga una modificación bastante interesante. En el 2013, o sea, un año después que Doudna y Charpentier, Feng Zhang y el equipo que tiene en el Broad Institute del MIT y Harvard, demostraron que esa tecnología podía ser utilizada en mamíferos, lo que abría una puerta enorme para lo que es el tema de medicina y la agricultura. ¿Cómo lo podemos describir esto de una manera sencilla? Bueno, utiliza una secuencia del RNA, esto que yo les decía, con una secuencia de ADN objetivo del genoma que se decía editar. El Cas9, que es una enzima endonucleasa, que se llama, corta las hebras del ADN en un punto determinado de este RNA. Y en esa crea una ruptura de doble de la cadena. Fíjense que de la cadena de ADN como se va moviendo así, ¿no? Entonces, las células tienen mecanismos naturales para reparar esas rupturas, las cuales pueden ser aprovechadas para introducir estos cambios específicos de los que yo les hablaba en la secuencia génica. La unión de extremos no homólogos puede generar pequeñas inserciones o deleciones que inactivan un gen, mientras que la reparación dirigida por homología emplea una planilla de ADN para realizar cambios precisos, como corregir mutaciones o insertar nuevas secuencias. ¿Qué pasó con todo esto? Si la hago rápido, así ya después habilitamos el tema de las preguntas. Bueno, se generó una disputa por quién tenía esa tecnología. Entonces,
Downey y Charpentier buscaron la patente, no de una semilla, como veníamos hablando, sino la patente de la herramienta. Esto es lo revolucionario que tiene. Pero lo hicieron dentro de un sistema normal. En noviembre de ese mismo año, ellos lo presentaron en mayo. En noviembre de ese mismo año, ellas representan a Berkeley. FENSAN lo hace, pero a través de un sistema que tiene Estados Unidos, que es más rápido la obtención de la patente. Entonces, si bien las descubridoras habían sido esta chica, quien la termina patentando en Estados Unidos es FENSAN. Downey y Charpentier tienen la patente en Europa, lo que genera una distorsión muy grande, porque no sé con quién tengo que ir a negociar yo para poder hacer uso de esa tecnología. Lo que se terminó acordando es que para fines de investigación se puede usar sin ningún problema. Ahora, para fines comerciales ya es otro cantar. Y ahí empieza todo un entramado que van a conocer como un sistema de licencias contractuales en las cuales para determinadas cuestiones se le va otorgando la licencia comercial para que todas esas modificaciones que hagan las puedan patentar o lo que sea y generen este tipo de mutaciones dentro de la semillas. Lo otro que posibilita, que no se los dije, que posibilita CRISPR, es que podamos nosotros describir con exactitud dónde estuvo la intervención humana. ¿Por qué? Porque el sistema sui generis de obtención vegetales se mantenía por la cuestión de que había procesos naturales que iban llevando a esa mutación y que no se podía describir con exactitud en qué momento se dio la intervención del humano. Por eso no se daba la patente. En este caso de CRISPR, que es totalmente palpable, se puede hacer. ¿Qué genera CRISPR? Que esos periodos que hablábamos que tenía la nave, que determinaban, se achican a 1 año, año y medio, y también los costos, porque no necesito generar tantas producciones para obtener el resultado deseado, sino que directamente hago la intervención, veo que tenga suficiencia esa semilla para poder ser germinada y con eso ya puedo salir adelante. Ya se están presentando en la oficina de patentes, se está presentando semillas que han sido modificadas por CRISPR, algunas se han dado, y eso genera obviamente todo un escenario distinto en el cual no nos hemos adentrado todavía en Argentina y el cual no hemos empezado a recorrer de una manera más seria o una manera más consciente, sino que lo estamos mirando muy de arriba y bueno, puede traer muchas consecuencias, sobre todo con el tema de producción y lo que se defiende habitualmente con derecho de la obtención vegetales. Les agradezco y quedo dispuesto a cualquier tipo de duda o cuestión que necesiten que complete por no haber dado respuesta. Creo, Sonia, que con todo lo que les dije, queda dada la respuesta de lo que me preguntaste, si no me consultas. Bueno, gracias, doctora Romero, como siempre un gusto tenerla presente en las cosas que organizamos. Gracias, Cecilia. Excelente charla. Sí, perdón, Alejandro. Gracias, doctor. Muy interesante la charla. Muchísimas gracias, doctor. Me quedó más claro, porque la verdad que es una problemática que la vemos a diario acá en la zona, y bueno, no sabía cómo responderlo, porque es algo novedoso, digamos. En eso, Sonia, siempre tenés que ir viendo la cuestión en particular. Con esto, el que se quiera retirar, le he robado demasiado tiempo, pero te comento un poco el tema del proceso y algunas cuestiones para que sepas. En un momento se agregaban todas las condiciones contractuales a través de una factura que te enviaban, y vos acordate que vos tenés, lo que era el Código de Comercio, vos tenías 14 días para desconocer esa factura si te llegaba. Muchas veces cuando vos tomás el IVA de esa factura, el contador vos la estás aceptando como válida. Entonces, en toda esa estructura que venía a través de la factura,
vos generabas un reconocimiento de derechos a favor de la semillera, que después venir te lo buscaba. Y la otra cosa que vos reconocías en esa factura, y también reconocías ahora con el contrato Sembra Evolución, es el hecho de que podés ir a una cámara arbitral de cereales, sea la de Buenos Aires, la de Rosario, la de Bahía Blanca, de Córdoba, etc. Que vas a un arbitraje y en ese arbitraje vos tenés que tener en cuenta que forma parte de las empresas semilleras. Entonces, no sé qué tan imparcial va a ser esa resolución. Y con lo que ellos generan, que es un laudo, ya te lo pueden ejecutar a ese laudo como si fuera un título ejecutivo. Entonces, si vos no te pusiste a tiempo o dejaste pasar el tiempo, como sucede generalmente en el derecho administrativo también, que si vos no usaste el derecho lo perdiste, en esto sucede más o menos igual. Entonces, muchas veces tenés que ir punto por punto revisando y te vas quedando sin herramientas si vos empezás a asesorar a tus clientes ya cuando está muy avanzado el proceso. No sé si fui claro, lo traté de hacer lo más rápido posible, pero tienen que tener en cuenta también el tema del laudo, si está firmado Sembra Evolución, si han utilizado determinada semilla, porque si ustedes no firman Sembra Evolución, pero usaron semilla que esté dentro de ese conglomerado, dentro de la página del sistema establece que si vos utilizás esa semilla, estás como convalidando todo el sistema también. Perfecto, muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más dudas, les agradezco el tiempo, les pido disculpas por la extensión, pero bueno, es un tema que muchas veces no es muy común y tiene sus bemoles, digamos, tratar de tener por lo menos una visión lo más integral posible. Les agradezco y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, profe. Excelente charla. Me alegra, que anden bien.